Bienvenidos a esta segunda parte del encuentro de hoy. Culminando el mismo, nos referiremos ahora, luego del intervalo propuesto al finalizar el anterior video, a una infección viral emergente, la producida por el virus Zika. Dada la ausencia de este tema en los libros de texto en español accesibles para el estudiante, he preferido esta presentación individual introductoria que no sigue exactamente el formato de los temas previamente presentados en este encuentro, para no restringir su alcance al mero análisis patogénico, sino para ubicarlo en el contexto global de esta enfermedad humana de reciente registro como tal. La historia del Zika se remonta a 1947. Se aislaba entonces por vez primera el virus a partir de un mono rhesus en Uganda. Fue recién en 1954 cuando se registraron 3 casos humanos en Nigeria, a lo cual nos referiremos con algún detalle subsiguientemente. Debieron transcurrir más de 5 décadas hasta que, en el año 2007, en la Micronesia, inesperadamente se describe un brote por este virus. Fue ya en el mucho más próximo 2013-2014 que se produce otro brote en la Polinesia Francesa e Islas Cook. Consiguientemente, podríamos referirnos a este virus como el agente etiológico de una virosis emergente. Este es el trabajo original donde se mencionan por primera vez los datos del aislamiento del virus Zika. Dick, Kitchen y Haddow abrían el camino al actual conocimiento. Como ya hemos visto en la primera parte de nuestro encuentro en el contexto de los arbovirus, el virus de la fiebre amarilla es un importante patógeno humano. Allí nos hemos dedicado solo a esbozar algunos aspectos de su patogenicidad. Sin embargo, es menester dar un contexto referencial al tema. Dicho virus no solo se transmite mediante ciclos urbanos hombre, mosquito, hombre, sino que persiste en la naturaleza en ciclos epizootóticos, donde los mosquitos transmiten al virus fiebre amarilla entre los primates no humanos. Fue analizando dicho ciclo silvestre o selvático de la fiebre amarilla que tuvo origen el conocimiento del virus Zika. Se había observado que los mosquitos quedaban en la copa de un frondoso bosque. Los simios estaban inicialmente enjaulados y, en experimentos ulteriores, atados con alambre a los árboles, a ras del piso durante el día, pero ascendían a la copa de los árboles durante la noche. Fue así que se capturaron más de 40.000 mosquitos en 1947
incluidos más de 1000 de la especie Aedes africanus. Fue un 19 de abril de 1947 cuando en el bosque de Thika se estaban estudiando diariamente macacos rhesus para conocer más sobre el ciclo selvático de la fiebre amarilla. Todo estaba normal ese día, hasta que se llegó al mono 766, que presentaba un cuadro febril. Sospechando que podría tratarse de un agente viral, se procedió a obtener una muestra de su sangre al tercer día de su síndrome febril, para ser inoculado a ratones y a otro primate. Los ratones fueron inoculados por vía intraperitoneal y por vía intracerebral. Al primate inoculado no se le observó enfermedad alguna, aunque luego se demostró había desarrollado anticuerpos específicos. A los ratones inoculados con el agente por aislar por vía intraperitoneal no les produjo alteraciones. Sin embargo, a los ratones inoculados por vía intracerebral les produjo la muerte al cabo de unos 10 días, aislándose de su encéfalo y en su médula espinal un virus. Por tratarse del ámbito del bosque de Thika, el virus recibió ese nombre y la cepa prototipo pasó a denominarse Macaca rhesus 766 por el animal a partir del cual se había logrado el aislamiento. Vemos aquí el bosque de Thika, significa frondoso. La de arriba a la izquierda es una foto de la época, la de la derecha y la actual, tal como se encuentra hoy el bosque. Compárese la altura del mismo con la de un habitante del lugar. Tal como se mencionaba en los manuscritos de la época, en enero de 1948 se realizaba un segundo aislamiento a partir de mosquitos ubicados a unos 320 metros de donde estaba el Rhesus 766. Quien está observando esta imagen recordará el experimento de las ovitrampas con mosquitos alimentados con rubidio y la obtención subsiguiente de huevos, por ende marcados, a distancias que oscilaban alrededor de los 400 metros. ¿Piensa usted que estos mosquitos capturados en 1948 podrían haberse infectado del Rhesus 766 este año? ¿Por qué? ¿Podría un mosquito hembra infectado en 1947 a partir de ese mono dar origen a una descendencia infectada que se detectara en 1948? Usted deberá encontrar la respuesta. En esa época se estableció que la prevalencia de los anticuerpos neutralizantes contra el virus Zika en lugareños alcanzaba aproximadamente un 6% de la población. El doctor Dick relataba así sus impresiones al estudiar los encéfalos de los ratones inoculados con el virus Zika. Se han observado diversas etapas de infiltración y degeneración como reblandecimiento generalizado en los cerebros de algunos ratones. También se han identificado degeneración neuronal e infiltración celular en las médulas. Los datos disponibles indican que el virus Zika no es idéntico a algún virus conocido. La gama de hospederos limitada, la dificultad de adaptación del virus a los ratones y la infección no manifiesta en los simios después de la inoculación con el virus del cerebro del ratón parecen indicar una similitud con el virus dengue. En 1954, McNamara documentó los primeros 3 casos humanos de enfermedad que él atribuyó al virus Zika en Nigeria. Una niña de 10 años con fiebre mayor a 38 grados y cefalea. Se aisló el virus de la niña en ratones, todos ellos murieron con un cuadro neurológico, y se lo identificó con suero de mono conteniendo anticuerpos anti-Zika mediante prueba de neutralización. Otro investigador publicó lo que hoy ningún comité de ética avalaría.
se inoculó un homogenato de cerebro de ratón lactante conteniendo virus Zika a un voluntario sano vacunado contra la fiebre amarilla, un inmunógeno que había desarrollado pocos años antes Max Taylor, allá por 1937. Al cabo de poco más de 3 días, ese voluntario desarrolló un cuadro febril, con cefalea, malestar general, náuseas y vértigo. Un cuadro ciertamente inespecífico y bastante diferente al que provocó una ostensible alarma en estos últimos años en todo el mundo. Volveremos sobre estos intrigantes aspectos de la historia del virus Zika en el devenir de nuestro encuentro de hoy. Entre 1947 y 2007 solo se habían registrado 14 casos, demasiado pocos como para incluir el tema Zika en el programa oficial de virología de cualquier facultad de medicina. Fue en 2007 que comienza a cambiar la historia. En la isla de Yap, un lugar paradisíaco de la Micronesia, se estableció que el 73% de la población estaba infectada y que un 18% de ellos había enfermado. ¿Qué habría cambiado con respecto a los estudios iniciales del África? Veamos un poco la geografía de esta virosis. 1947, un rhesus en Uganda. 1954, 3 casos reportados como producidos por virus Zika en Nigeria. 2007, brote en la isla de Yap. 2013-2014, Polinesia Francesa e Islas Cook. ¿Es un virus nuevo? Lo mencionado nos permite establecer que esta es una virosis emergente. En modo Sherlock Holmes, si se me permite la comparación, estas son las pistas reales o inferidas que se disponen actualmente sobre el origen del virus. Desde un origen africano, el virus fue diseminado al sudeste asiático y desde allí a las islas del Pacífico para dirigirse finalmente a América. Esta era la imagen que invadía las calles en febrero de 2016. La salud pública del lugar aún no había tomado nota de que algo nuevo estaba sucediendo con cierto arbovirus. Efectivamente, a nivel nacional, un día antes, las autoridades del Ministerio de Salud notificaron una investigación en curso de un presunto caso de transmisión sexual del virus Zika en una persona sin historia de viaje y con contacto sexual con otra persona sintomática con manifestaciones de Zika y antecedentes de un viaje reciente a Colombia. Este caso fue confirmado el 22 de marzo de 2016. Es entonces que el Ministerio de Salud informa a toda la población de que algo nuevo y potencialmente grave estaba aconteciendo en el país. Para recordar por siempre, fue un 18 de mayo de 2016 que se confirmó la circulación autóctona del virus Zika en Argentina, registrándose los primeros casos con diagnóstico confirmado. Nuevamente, nuestro acrónimo. ¿Lo recuerda? ¿En qué otra arbovirosis había observado esta sintomatología? Este es el cuadro clínico observado.
Habitualmente la presentación tiene manifestaciones inespecíficas, comunes a otras enfermedades, tal como podemos observar. Sin embargo, sobresalen la conjuntivitis no purulenta y el exantema maculopapular. Las manifestaciones clínicas duran entre 4 a 7 días y son autolimitadas. Las complicaciones neurológicas o autoinmunes son poco frecuentes. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso periférico que constituye la causa más común de parálisis flácida, con una incidencia anual de aproximadamente 1 a 2 por cada 100.000 personas año. Ocurre más frecuentemente en hombres y su incidencia se incrementa con la edad, aunque puede afectar a pacientes de cualquier grupo etario. Los mismos presentan debilidad y signos sensoriales en miembros inferiores que progresan a los brazos y músculos de la cabeza, aunque la enfermedad puede presentarse en forma heterogénea. El progreso de la enfermedad puede ser rápido, alcanzando la máxima discapacidad dentro de las 2 semanas. Un 20% de los pacientes puede desarrollar fallo respiratorio que requiera asistencia mecánica ventilatoria. También pueden coexistir arritmias cardíacas e inestabilidad de la tensión arterial debido al compromiso del sistema nervioso autónomo, lo que contribuye a la mortalidad estimada en un 3 a 10%, aún con la mejor atención médica disponible. Después de una fase estacionaria de semanas a meses, comienza la recuperación y un 50 a 80% puede volver a caminar independientemente al cabo de 6 meses. El síndrome de Guillain-Barré se cree que está causado por una respuesta inmune aberrante a las infecciones, lo cual resulta en el daño de los nervios periféricos, aunque la patogénesis no está totalmente dilucidada. En un subgrupo de pacientes con este síndrome se ha observado que existen anticuerpos dirigidos contra gangliósidos residentes en el axolema y en otros componentes de los nervios periféricos. Se ha documentado activación del sistema de complemento, infiltración de macrófagos, edema en nervios periféricos y en las raíces nerviosas de estos pacientes. La incidencia del síndrome de Guillain-Barré puede aumentar durante brotes de enfermedades infecciosas que disparan la enfermedad. De hecho, el caso más reciente fue la epidemia de Zika, que comenzando por la Polinesia francesa, allá por 2013, llegó a América Latina y al Caribe entre 2015 y 2016. En julio de 2016, casi el 90% de los 1.700 casos confirmados de microcefalia u otros defectos del sistema nervioso central reportados en Brasil desde noviembre del año previo, estaban circunscriptos a una pequeña área en la costa noreste del país, desde donde se transmitió a otras naciones de América y a Europa. Al igual que con otras arbovirosis, excepto la fiebre chikungunya, volvemos a observar que la mayoría de las infecciones se asocia a una evolución subclínica, pudiendo acontecer una enfermedad leve o moderada en aproximadamente un 20% de los casos, desconociéndose el porcentaje que corresponde a las manifestaciones neurológicas, aunque en Colombia el síndrome de Guillain-Barré se observó en menos del 1% de los casos. Observamos aquí uno de los principales motivos de máxima preocupación por la infección por este arbovirus transmitido por diversas especies de Aedes, la microcefalia. Este drama humano sirvió para visibilizar otro que no recibe habitualmente atención en los medios de comunicación. Recordemos aquí que esta misma patología acontece ante la prima infección por citomegalovirus humano durante el embarazo.
el citomegalovirus humano constituye la primera causa de microcefalia congénita a nivel mundial. He aquí las tres hipótesis principales para investigar el por qué el virus Zika causa nuevos síndromes clínicos. En primer lugar, se trataba de la evolución natural del virus Zika a nivel de su genoma a RNA y consiguientemente algún cambio fenotípico asociado. En definitiva, era una nueva cepa la que estaba circulando. En segundo término, se trataba del ingreso viral a una población de hospedadores con una genética especial. Era una nueva población humana la entonces expuesta al virus. En tercer término, ¿habría alguna inmunidad preexistente a otros flavivirus relacionados, la que a su vez podría promover un curso más grave de la infección por virus Zika? En otras palabras, ¿habría en esta población un nuevo bagaje inmune? Me permito, en relación a estas dos últimas hipótesis, insertar una que seguramente ustedes estarán preguntando. ¿Tendría alguna relación el microbioma y en particular el viroma de esta población en función de los cuadros clínicos asociados? En un principio, los casos acaecidos de microcefalia estuvieron limitados a Brasil, por lo que se llegó a indagar si habría alguna relación con la inmunogenética de dicha población. La respuesta a esta hipótesis no demoró en llegar. Lo hizo desde Colombia. En este estudio se observa que tiempo después del ascenso estrepitoso de casos de infección por virus Zika en embarazadas, aconteció el tan temido auge de fetos e infantes que exhibían microcefalia. Se había establecido una asociación etiológica que era independiente del grupo poblacional inicialmente estudiado en Brasil. Si bien en la asignatura Microbiología y Parasitología 1 el estudiante está abocado a la patogénesis de las infecciones, dejando para Microbiología y Parasitología 2 la epidemiología, el diagnóstico y la profilaxis de las mismas, en el pensamiento de quien les dirige este mensaje y ante la ausencia de publicaciones en libros de texto sobre esta temática, surgió la necesidad de compartir breves nociones epidemiológicas. Al igual que la fiebre amarilla, que posee dos ciclos, como hemos mencionado, un urbano y otro selvático, este último dijimos como epizootia entre primates, con eventuales irrupciones del humano en dicho hábitat, el virus Zika circula en África en un ciclo de transmisión selvática entre primates no humanos y determinadas especies de mosquito aedes. En este ámbito pueden ocurrir infecciones humanas esporádicas. En el ámbito suburbano y urbano, el virus Zika es transmitido en un ciclo humano-mosquito-humano, involucrando principalmente al mosquito Aedes aegypti. Esta imagen nos muestra la distribución mundial de diferentes especies de mosquitos y en algunos lugares la simultánea presencia de dos especies, como es el caso del Aedes aegypti y el Aedes albopictus. ¿Cómo se transmite el virus? Esta pregunta es crítica. Su respuesta rompió el dogma de los arbovirus. Como corresponde al acrónimo proveniente de las sílabas iniciales de dos vocablos en inglés, arthropod borne, que da origen a la denominación de dicho grupo de virus,
El virus Zika se transmite principalmente a través de la picadura de mosquitos, hembra de Aedes aegypti, Aedes albopictus es también competente, y otros tales como Aedes gensili, Aedes polinesiensis, Aedes africanus, Aedes luteocephalus, etc. Pero el virus Zika también se transmite por estas vías que nadie imaginaba. Son ellas: por vía horizontal, mediante transfusiones de sangre contaminada, por contacto sexual. Es todavía hoy motivo de investigación la eventual y potencial transmisión láctea y a través de trasplante de órganos. Y sí confirmado, por supuesto, la vía vertical, a través de la infección placentaria para producir la infección congénita, a través de la transmisión connatal al pasar el canal de parto. Se ha establecido en un estudio de revisión del tema por Moreira y colaboradores que la transmisión sexual acontece en el 92,5% de los casos desde un hombre a una mujer, respecto al caso inverso, es decir, desde la mujer al hombre, lo cual sucede en un 3,7% del total de dichos casos, o bien entre hombres, también con la misma cifra porcentual. Más aún, ese mismo estudio de revisión documentó que el principal modo de transmisión sexual del virus Zika, que había acontecido entre 27 episodios estudiados, estaba asociado a relaciones vaginales sin protección, reportado en un 96,2%, al sexo oral, mencionado en el 19,5%, y al sexo anal, reconocido en un 7,4% de los casos. El descubrimiento de la transmisión sexual del virus Zika enfatizó tres hallazgos sorprendentes y alarmantes. En primer término, acontece transmisión viral desde el hombre asintomático a su pareja sexual femenina. En segundo lugar, existe un tiempo prolongado de permanencia del virus Zika en el semen. En tercer término, la ya previamente mencionada transmisión de mujer sintomática a su pareja sexual masculina. La Organización Mundial de la Salud emitió una recomendación sobre la necesidad de prácticas sexuales más seguras, al menos durante 6 meses para asintomáticos, asintomáticas, sintomáticos, sintomáticas, que retornan de área endémica. Se entiende por prácticas sexuales más seguras el uso de condones masculinos o femeninos, la relación sexual no penetrante, el disminuir el número de parejas sexuales y posponer el debut sexual. Casi 2 años después, en 2018, un trabajo de investigación epidemiológica publicado en el New England Journal of Medicine documentó que el RNA del virus Zika persistía en semen de algunos individuos sintomáticos más de 6 meses. Por otra parte, la diseminación de virus infeccioso era menos frecuente y estaba limitada a unas pocas semanas, aproximadamente 30 días después de la infección. Este hallazgo contrastaba y ponía en otra perspectiva a lo previamente descrito respecto a la eliminación del genoma viral durante varios meses, lo que era para algunos tenido como sinónimo de infectividad viral. Este estudio es crucial para disociar ambos conceptos. De hecho, el periodo más prolongado de eliminación de viriones había sido publicado previamente en el Lancet Infectious Diseases por Arzuaga y colaboradores, quienes habían documentado que alcanzaba los 69 días después de la aparición de los síntomas. El estudiante de este ciclo pandémico 2020 hará posiblemente una inmediata asociación de lo antedicho
con la actual incertidumbre producida por la detección del genoma del coronavirus 2 del SARS, al cabo de varias semanas de superada la enfermedad aguda COVID-19, sin la certeza de conocer si hay o no viriones de dicho agente en heces, a pesar de la detección del genoma viral. Por todo lo expuesto, podríamos concluir que el virus Zika disrumpió el dogma de la mantención de los arbovirus en la naturaleza. Esta imagen es muy sencilla. Nos muestra el curso típico de la inmensa mayoría de las infecciones por arbovirus. Recordemos el potencial carácter bifásico de la fiebre en la fiebre amarilla y la persistencia de síntomas articulares en un 30-50% de los pacientes infectados con chikungunya, que son sintomáticos. A un periodo de incubación de pocos días le sigue una fase inicial de viremia por virus Zika, la que se torna máxima durante el periodo de estado de la enfermedad. La respuesta inmune humoral inicial es de IgM, seguida subsiguientemente por la detección serológica de IgG específica. ¿Dónde se demostró el virus? Los sitios son múltiples, a saber, el suero, la orina, la saliva, las lágrimas, el sudor, el semen, la secreción vaginal, el líquido cefalorraquídeo, el sistema nervioso central, la secreción láctea, habitualmente el RNA, no viriones, a excepción de una primera y única descripción, el líquido amniótico y la placenta. Este estudio, publicado en Nature con carácter acelerado, algo verdaderamente excepcional, comenzó a abrir las puertas a la comprensión patogénica de hallazgos inesperados. Estudios experimentales realizados en un modelo murino utilizando ratones con el gen codificante del interferón noqueado permitía proponer nuevas investigaciones para dilucidar si lo aquí observado acontece también en la enfermedad humana. Este estudio documentó la expresión y la persistencia de antígenos del virus Zika, aquí teñidos en color verde en la técnica de inmunofluorescencia, en el testículo y el epidídimo de ratones infectados con este virus durante al menos 3 semanas post-infección. No se observan antígenos del virus Zika en los animales controles no inoculados. Estos hallazgos se correspondieron con lesiones tisulares que estuvieron asociadas a cambios hormonales profundos, como observaremos en las imágenes subsiguientes. Estos estudios demostraron que la infección de ratones con virus Zika promovía una disminución de los niveles de testosterona, de inhibina B, del contagio celular de espermatozoides desde la etapa aguda y que aún continuaba al cabo de 1 mes y medio de infección, y que la motilidad de los espermatozoides estaba inhibida. Por otra parte, se documentaba que la fertilidad de los ratones hembra estaba decrecida y que finalmente el número de fetos y crías recuperados estaba también significativamente restringido. Estos hallazgos experimentalmente obtenidos en un modelo murino fueron luego sustanciados en primates no humanos inoculados con virus Zika y también en humanos.
Todo ello produjo una conmoción mundial. Fue subsiguientemente observado en humanos la presencia de orquitis, epididimitis y prostatitis asociadas a hematospermia y oligospermia con dolor durante la eyaculación y la secreción peneana. Aún hoy, en 2020, ignoramos el eventual rol del virus Zika en la fertilidad. Esta imagen y la subsiguiente intentan mostrar que el virus Zika infecta a los espermatozoides humanos a través del receptor para lípidos TIRO3, un miembro de la familia TAM para censar fosfatidilcerina con participación de una molécula intermediaria. Se observan 3 filas correspondientes al estudio de espermatozoides obtenidos de 3 pacientes en un banco de esperma. Luego de haber documentado mediante RT-PCR in situ que el RNA del virus Zika estaba localizado en la pieza media de los espermatozoides, Bagasra y sus colaboradores intentaron dilucidar si ello podría coincidir con la expresión de algún receptor conocido para el virus. La columna izquierda corresponde a la microscopía óptica de luz del examen de los espermatozoides de esos 3 pacientes y las restantes 3 columnas a la detección de antígenos del virus Zika en color verde, los cuadros D, H y L, del receptor TIRO3 en color rojo, los cuadros C, G y K, y a la superposición de imágenes rojizo-azuladas en los cuadros B, F y J. Se puede observar el solapamiento de la localización de dichos antígenos en una misma célula. Esto se documentará a mayor aumento en la imagen siguiente, correspondiente al cuadro J. En esta imagen observamos a la izquierda una representación de un espermatozoide con sus 3 partes principales: la cabeza, la pieza media y la cola. El virus ingresa a la pieza media que expresa el receptor TIRO3. A la derecha se observa la doble marcación rojizo-azulada para dicho receptor y para la expresión de antígenos virales en la pieza media del espermatozoide. Estos estudios no establecieron en qué momento de la espermatogénesis los espermatozoides son permisivos al virus Zika. Dado que dicha espermatogénesis se extiende en el hombre durante aproximadamente 120 días, si la permisividad estuviera presente desde una etapa temprana, ello implicaría que el hombre podría ser infeccioso por aproximadamente 120 días después de la desaparición de la viremia, de la fase aguda de la enfermedad. Este aspecto central de la patogénesis de la infección por virus Zika ha arrojado resultados inquietantes y contradictorios al estudiarse el semen de pacientes mediante RT-PCR y subsiguientemente mediante cultivo viral, como compartiremos más adelante en este encuentro. Estos resultados tienen especialísima implicancia para los actuales y denodados esfuerzos para desarrollar una vacuna contra el Zika. ¿Por qué en presencia de anticuerpos anti-Zika en un hombre infectado, este podría ser capaz de transmitir el virus por vía sexual? Es posible que solo cierta subclase de inmunoglobulina G, como la IgG4, pudiera atravesar la barrera sanguínea, células de Sertoli, por lo cual una exitosa vacuna debería poder inducir la formación de una subclase de inmunoglobulina G capaz de neutralizar al virus en el interior de los túbulos seminíferos.
¿Importa la cercanía filogenética del virus Zika con el virus fiebre amarilla, con el virus dengue? Vemos que, reafirmando lo descrito más de 5 décadas antes por investigadores en el África, el virus tiene semejanzas más cercanas con el virus Spondweni y luego con el virus dengue que con cualquier otro de los arbovirus mencionados en este análisis. Una mayor extensión de las ramas horizontales entre dos virus indica una mayor divergencia genética entre ellos. ¿Podría esto tener alguna relevancia en la patogénesis? Quedaba la puerta abierta para una exploración no solo genómica como la aquí visualizada, sino también desde la proteómica. Observamos aquí al virus Zika en una imagen de microscopía electrónica a la izquierda y a la derecha la correspondiente a una crioelectromicroscopía a una resolución de 3,7 angstroms. La barra horizontal ubicada en la parte inferior derecha de la microscopía electrónica corresponde a 500 angstroms, o lo que es lo mismo, 50 nanómetros. Las partículas virales tienen un diámetro aproximado a dicha barra de referencia. Se conocía quién era el invasor. El genoma del virus Zika es análogo en extensión al de otros flavivirus. Exhibe dos regiones no codificantes en los extremos 5' y 3', con una estructura secundaria definida, las cuales flanquean una región central que codifica un único marco abierto de lectura. Deriva del mismo una poliproteína, la que, por clivaje proteolítico mediado por proteasas celulares y del propio virus Zika, da origen a las proteínas estructurales y no estructurales correspondientes. Las del core, la precursora de membrana, la de envoltura, y las así denominadas no estructurales NS1 a NS5. Se destacan entre estas la presencia de una proteasa y helicasa NS3, así como la polimerasa con actividad de metiltransferasa NS5 en la imagen inferior, ancladas con diferente ubicación a la bicapa lipídica del retículo endoplásmico. Razone el estudiante el por qué unas proteínas deberán atravesar el Golgi y por ende serán glicosiladas, mientras que otras recorrerán un camino alternativo y no serán glicosiladas. ¿Podría tener ello alguna significación en el ensamblaje de la partícula antes de su egreso celular? ¿Por qué la proteína NS1 es detectada aislada en la circulación periférica, al igual que los viriones, pero sin formar parte de ellos? Este estudio genómico documentó claramente que existen dos linajes del virus Zika, uno asiático y otro africano, el que en estudios más recientes fue subdividido a su vez en dos grupos. Usted puede establecer el origen más probable del virus que llegó a Brasil observando esta imagen. En función del análisis que le propongo de la misma, ¿de dónde cree usted que provino el virus que se diseminó inicialmente a Brasil y luego al resto del continente americano? Esta imagen nos propone una visión simplista de la replicación del virus Zika. El virus ingresa luego de interactuar con receptores celulares como Dicisign y receptores de fosfatidilserina como AXL, TIRO3 y TIM1. Recordemos que esta molécula, fosfatidilserina, es la utilizada para censar la apoptosis celular, dado que dicho fosfolípido usualmente se mantiene en el lado citosólico de la monocapa lipídica interior
de las membranas celulares gracias a una enzima denominada flipasa. Cuando una célula experimenta la apoptosis, la flipasa deja de actuar y la presencia de la fosfatidilcerina ya no se limita a la hemicapa interna, parte citosólica, de la membrana plasmática, sino también, y por desplazamientos espontáneos de flip-flop, queda expuesta en la superficie de la hemicapa externa de la membrana plasmática que envuelve a los cuerpos apoptóticos. Esta exposición de la fosfatidilcerina parece ser importante para el reconocimiento y subsiguiente eliminación de dichos cuerpos apoptóticos por parte de las células fagocíticas del sistema inmunitario, macrófagos. Una vez ingresada por endocitosis mediada por receptor, se produce la fusión de membrana endosomal con la envoltura viral, seguida de liberación del RNA al citosol. El genoma ARNA de polaridad positiva se traduce como una poliproteína y, una vez obtenida a partir de ella la RNA polimerasa viral NS5, replica el genoma. Las partículas inmaduras, aquí representadas por una estrella, brotan en la luz del retículo endoplásmico. Luego, estas partículas inmaduras son transportadas al Golgi, al cabo de lo cual en la red del trans-Golgi son transformadas por clivaje proteolítico con la furina celular, que promoverá el clivaje pre-MM, a partir de lo cual se liberará la progenie viral al exterior. Intentaremos sustentarnos en algunos de los conceptos vertidos al abordar diversos aspectos de la patogénesis de esta infección a nivel celular. Existen múltiples células susceptibles a la infección con el virus Zika. Se encuentran receptores en células dendríticas, fibroblastos dérmicos y uterinos, en queratinocitos, en el estroma endometrial, en citotrofoblastos, células de Leydig, células de Hofbauer, células progenitoras neurales, células de Sertoli, espermatozoides y macrófagos. Los receptores son de dos tipos: para detectar hidratos de carbono en la glicoproteína de envoltura E, tal como acontece con el receptor Disizyme. Por el otro, el virus Zika puede utilizar receptores que sensan la presencia de fosfatidilcerina en la membrana viral. Los hay de dos familias: la familia TIM, como TIM1, TIM3 y TIM4, y la familia TAM, como TIRO3, AXL y MER. Esta última familia difiere de la anterior en que requiere una molécula que actúe como puente para la interacción con la fosfatidilcerina, mientras que la familia TIM lo hace directamente. De lo expuesto surge que el virus Zika, al igual que acontece con el virus dengue, realiza un secuestro de estos sensores apoptóticos. Es lo que se denomina mimetismo apoptótico, lo cual le permite infectar a una gran diversidad de células. Por otra parte, el conocimiento de estos receptores llevó a realizar estudios experimentales con noqueado de algunos de estos genes. Así, por ejemplo, se ha demostrado que utilizando ratones knockout para genes TAM, la diseminación del virus Zika a otros órganos de estirpe linfoidea no está comprometida. Ello sugiere que el virus Zika puede utilizar una variedad de receptores, los que, con su redundancia, facilitan el ingreso viral y respectivamente de la ausencia de alguno de ellos en determinadas estirpes celulares. Como resultado de la infección de la gestante, podemos observar abajo una representación publicada en el New England Journal of Medicine de la microcefalia que tanto dolor causó en tantas familias y en el personal de salud que las supo acompañar.
¿Qué puede producir el virus Zika durante el embarazo? La respuesta difiere según el tiempo de gestación. Si la infección acontece en el primer trimestre, se pueden registrar abortos, mortinatos o restricciones del crecimiento encefálico. Si la infección es padecida en el segundo o tercer trimestre, asociado a viremias prolongadas, puede aún producirse anomalías fetales. Este gravísimo cuadro de microcefalia congénita tiene al menos dos mecanismos propuestos: la infección de las células progenitoras neurales y la consiguiente muerte apoptótica neuronal, y en segundo término la infección de las células de la cresta neural craneana, que al secretar las citoquinas VEGF y LIF, a las que nos referiremos oportunamente, afectan la neurogénesis. ¿En qué consiste el síndrome de Zika congénito? Se puede observar microcefalia con desproporción craneofacial, espasticidad, temblores, irritabilidad, dificultades para la alimentación, anormalidades visuales y auditivas, y donde son frecuentes los hallazgos en neuroimágenes tales como las calcificaciones, desórdenes corticales, ventrículomegalias, etc. Antes de dedicar nuestra atención al estudio de cada uno de los 4 arbovirus previamente mencionados, a modo de introducción para una patogénesis común a todos ellos, es central focalizar nuestra atención en una de las proteínas no estructurales de estos virus, la proteína NS1. La misma desempeña un rol crucial en estas infecciones. Promueve la disrupción del glicocálice endotelial, lo que favorece el derrame vascular consiguiente. Ello puede acontecer en diversos territorios del organismo, a saber, el pulmón, el hígado, el cerebro, la placenta y hasta la piel. Tal como recapitulamos en el cuadro precedente, estos virus poseen en común afectar dichos órganos, aunque con preeminencia de algunos de ellos según el virus en cuestión. Así, el compromiso hepático es por demás relevante en la fiebre amarilla, pero también acontece, por ejemplo, en el curso del dengue. En modo análogo, es frecuente el compromiso pulmonar en el dengue o el neurológico en pacientes con Zika, aunque también acontece con otros virus, tales como el virus del Nilo occidental. Estas son imágenes de ultrasonografías y fotografías de cortes coronales del cerebro. El panel A nos muestra numerosas calcificaciones en varias partes del cerebro, algunas indicadas con flechas, y una dilatación del cuerno occipital del ventrículo lateral, VP, marcado con una barra de medida, tal como se observa en la ultrasonografía transversal. El panel B muestra numerosas calcificaciones de la placenta. El panel C exhibe calcificaciones blancas, multifocales, corticales y subcorticales, indicadas con flechas, y una casi completa pérdida de las cisuras corticales. El ganglio basal está desarrollado pero pobremente delineado, asteriscos negros, y las cisuras silvianas están ampliamente abiertas en ambos lados, indicadas con cabeza de flecha a la izquierda. El tercer ventrículo no está dilatado, asterisco blanco. El panel D muestra, finalmente, el cuerpo dilatado de los ventrículos laterales, flecha blanca. El izquierdo está colapsado, como podemos observar. Los cuernos temporales de los ventrículos laterales, cabeza de flecha negra, están también dilatados. El tálamo, asteriscos negros, y el hipocampo izquierdo, asterisco blanco, están correctamente desarrollados, mientras que la estructura contralateral no es reconocida
debido a eventos de autólisis. Podemos observar aquí un análisis microscópico de tejidos del sistema nervioso central infectados con virus Zika. En el panel A observamos un engrasamiento de leptomeninges, calcificaciones corticales y subcorticales con desplazamiento de la corteza. Se observa también la preservación de la matriz germinal. En el panel B observamos calcificaciones, estructuras filamentosas, que están incrustadas en axones y dendritas. En el panel C podemos visualizar la proliferación de astrocitos en el espacio subaracnoideo mediante la tinción de la proteína fibrilar ácida. En el panel D corroboramos la presencia de células de microglia y macrófagos activados en corteza, con marcación para HLA-DR, y estos también infiltran la leptomeninge, y finalmente, por otra parte, se observan calcificaciones inespecíficas. El panel E nos muestra un corte de la médula espinal lumbar con neurofilamento, con degeneración valneriana del tracto córtico-espinal, así como también un moderado compromiso de otros tractos descendentes, con conservación de los ascendentes en la columna dorsal. Finalmente, el panel F corresponde a una inmunofluorescencia indirecta, utilizada como método de diagnóstico directo. La muestra analizada exhibe la presencia de antígeno del virus Zika, teñido aquí en color verde, y la autofluorescencia de lipofucsina, observable en color amarillo. Esta imagen intenta representar un modelo esbozado por Tabate y colaboradores en 2016, quienes propusieron un sofisticado mecanismo de transmisión viral uterino-placentario en el cual células invasivas del citotrofoblasto dejan las vellosidades coriónicas de la placenta e invaden la pared uterina para remodelar sus arterias. Una vez en contacto con la sangre materna se infectan y pueden a su vez infectar células progenitoras del trofoblasto en la membrana coriónica y luego a las células epiteliales de la membrana amniótica. Entonces, los viriones son liberados en el líquido amniótico y pueden infectar las células del feto. Adicionalmente, la imagen muestra el rol de las células de Hofbauer de estirpe macrofágica como principal sustrato de la infección con virus Zika dentro de la vellosidad coriónica, como lo propusieron Noronha y colaboradores en 2018. Esta célula se transforma entonces en un trampolín de lujo para sumergir al virus a la gran pileta de la circulación materno-fetal. Observamos en esta imagen la secuencia propuesta en el modelo de Quick y colaboradores, donde el virus Zika podría infectar sucesivamente células del syncytio trofoblasto, del citotrofoblasto, para hacerlo luego en macrófagos y capilares fetales. He aquí la expresión de la envoltura del virus Zika en color rojo, el núcleo en azul y los filamentos de actina en verde. Se puede documentar la localización citoplasmática perinuclear del virus Zika en las células de Hofbauer. Recordemos que el virus tiene un genoma aRNA, por lo cual, como la inmensa mayoría de los virus con dicho genoma, Zika replica en el citoplasma, como hemos mencionado precedentemente, generando la progenie a partir de su localización dentro del retículo endoplásmico. Esta imagen intenta poner en perspectiva la distribución de los receptores del virus Zika, AXL, TIRO3 y TIM1 en función de la espacialidad tisular y la temporalidad de la gestación. Se puede observar cómo AXL y TIRO3 tienen una expresión variable en la doble dimensión temporoespacial. En contraposición, TIM1 lo hace en forma aproximadamente significativa y ubicua
a lo largo de la gestación. Este esquema intenta proveer una de las bases patogénicas de la microcefalia, la infección de células humanas progenitoras neurales derivada de fibroblastos. Promueve la detención del ciclo celular, la desregulación génica y subsiguientemente la muerte de dichas células. Estas imágenes comenzaron a establecer una asociación entre la presencia del virus y las lesiones observadas. Los paneles A, B y C exhiben fotografías de microscopía electrónica sobre secciones ultrafinas de cerebro fetal, donde se señalan partículas similflavivirus. El panel D nos muestra una microscopía electrónica de una partícula viral mediante tinción negativa. El panel E exhibe una inmunofluorescencia indirecta realizada con anticuerpos antivirus Zika sobre tejido cerebral fetal que demuestra la expresión de antígenos del virus en células del sistema nervioso central. En la figura A, compuesta del panel izquierdo, se observa en la parte superior imágenes de microscopía confocal de células precursoras neuronales humanas infectadas in vitro con virus Zika o bien controles sin infectar. En verde podemos observar la inmunodetección de la proteína E de envoltura del virus Zika. En gris, la tinción con DAPI para detectar DNA, y en el panel inferior de esta misma figura A se observan células Vero, línea celular epitelial de riñón de mono, tratadas con los sobrenadantes provenientes del cultivo infectado, mostrado en el panel superior. Vemos en todos los casos la localización citoplasmática de la expresión de la envoltura viral. En la figura B se exhibe una inmunomarcación del antígeno de envoltura E del virus Zika en células precursoras neuronales infectadas o sin infectar, así como la expresión de la caspasa 3. En la figura C se representa la cuantificación de la expresión de la caspasa 3 en sendos cultivos. Se puede documentar que existe una diferencia estadísticamente significativa del porcentaje de células con caspasa 3 expresada, lo cual indica la presencia de eventos apoptóticos que fueron visualizados en las imágenes correspondientes de microscopía confocal. Mediante experimentos brillantes, Bayles y colaboradores desarrollaron un sistema in vitro de cultivo de células de la cresta neural craneana y por otra parte de neuroesferas con células progenitoras neurales. Demostraron que la infección con Zika producía un limitado grado de apoptosis en las células de la cresta, pero que éstas secretaban citoquinas involucradas en el proceso de neurogénesis. Se prepararon entonces células de la cresta neural craneana, las infectadas con virus Zika, aunque no las infectadas con virus dengue, secretaban citoquinas tales como el LIF, factor inhibidor de la leucemia, y el VEGF, el factor de crecimiento del endotelio vascular. Dichas citoquinas fueron subsiguientemente utilizadas a la misma concentración que la determinada en el sobredelante de las células de la cresta neural craneal para observar su eventual efecto parácrino y sin infección viral ejercido sobre células progenitoras neurales. Se pudo establecer la existencia de un diálogo cruzado mediante señalización a través de estas citoquinas que condujo a la apoptosis, la migración y la prematura diferenciación neuronal. Los autores de este singular descubrimiento propusieron a dicho diálogo cruzado in vivo
como un segundo mecanismo contribuyente a la microcefalia causada por el virus Zika. Este hallazgo constituyó un extraordinario aporte para el conocimiento de las bases patogénicas moleculares de la enfermedad congénita. Este trabajo agregó aún mayor complejidad a la patogénesis del daño promovido por el virus Zika en el sistema nervioso central de los pacientes con microcefalia congénita. Se documentó la participación de múltiples estirpes celulares de la respuesta inmune en el sistema nervioso central, de casos fatales debidos a microcefalia por virus Zika. Estaban presentes células de estirpe T, CD8 positivas y CD4 positivas, además de células NK, macrófagos de tipo 1 y 2, células presentadoras de antígenos y también de la glía. Quedó establecido que hay un predominio de la respuesta TH2, aunque hubo una participación más restringida también de las poblaciones TH1, TH17, TH9, TH22 y T regulatorias. En esta imagen observamos que el virus Zika, al igual que el virus dengue, inhibe STAT2 y, consiguientemente, la vía de señalización del interferón. A diferentes multiplicidades de infección, se infectaron células Vero, que son deficientes en la producción de interferón endógeno, para evaluar STAT, luego de la administración de interferón. El estudio se evaluó mediante inmunofluorescencia. En la columna izquierda se observa, teñida de verde, la expresión de la proteína de envoltura de Zika. La primera fila superior no está infectada con el virus. La imagen verdosa se visualiza con mayor intensidad y mayor número de células teñidas a medida que aumenta la multiplicidad de infección. En la segunda columna, desde el margen izquierdo, se observa teñida de rojo ahora la expresión de STAT. Vemos que la imagen de la fila superior de esta columna exhibe a todas las células teñidas de rojo. A medida que observamos las diferentes multiplicidades de infección con virus Zika, disminuye la intensidad y el número de células teñidas de rojo. La tercera columna desde el margen izquierdo visualiza en color azul los núcleos. Finalmente, la cuarta columna, ubicada desde el margen izquierdo, permite correlacionar la información obtenida. Corresponde a la superposición de imágenes. Se observa que las células no infectadas, primera fila, expresan colocalización de STAT con los núcleos celulares, dando un tinte especial rojizo azulado. Este resultado muestra la funcionalidad de la vía inducida por el interferón administrado exógenamente, lo cual promueve la localización de STAT que, al ser traslocada al núcleo, inducirá al conjunto de genes dependientes de dicho estímulo, los más de 300 genes ISG, que son genes sensibles al interferón. Por el contrario, a medida que aumenta la multiplicidad de infección, se observa una combinación de verde con azul, el primero de los cuales aumenta la intensidad y número de células, especialmente ante una multiplicidad de infección de 20 en ausencia de STAT nuclear. La ausencia de traslocación nuclear de STAT2 ante el estímulo con interferón se debe a la infección por virus Zika. El mecanismo demostrado con otros experimentos mostrados en un estudio de Grant y colaboradores es una degradación proteasómica de STAT sin participación de la ubiquitina ligasa VR4, como sí ocurre con el virus dengue. Compárese la falta de traslocación dosis dependiente, según las multiplicidades de infección, respecto al control sin infectar. Experimentos subsiguientes
documentaron que no solo está inhibida la señalización intracelular del interferón mediante la interrupción de la vía de la JAK-STAT, sino que la propia inducción del interferón está afectada, dado que la señalización entre las helicasas sensoras y la proteína mitocondrial MAPS, o su sinónimo IPC1 o VISA, está inhibida por diversas proteínas no estructurales del virus Zika. En modo análogo, potenciando esta inhibición sinergística con el objeto de inhibir de todo modo posible la acción del interferón sobre los más de 300 genes ISG sensibles a la acción del interferón, la propia polimerasa viral inhibe la formación del complejo multimérico ISGF3, normalmente conformado por STAT1, STAT2 e IRF9. El objetivo está logrado. En este video observaremos el efecto de la replicación del virus Zika en células de neuroblastoma humano en un estudio experimental realizado por Bloom y sus colaboradores. Podremos visualizar cómo se generan estructuras membranosas de origen celular en el retículo endoplásmico, dentro de las cuales surgen otras partículas esféricas ahuecadas que corresponden a componentes del virus Zika. El uso de una tomografía electrónica con eje dual proveyó significativa información adicional a la obtenida previamente mediante imágenes bidimensionales. La misma demostró que los compartimientos esféricos de replicación invadieron las cisternas del retículo endoplásmico y estaban adheridas a la lamela del mismo en dichas células. La tomografía con doble inclinación también reveló que las estructuras circulares dentro de las vesículas eran de hecho de naturaleza esférica, con un diámetro aproximado a los 20 a 30 nanómetros, una observación que no era evidente mediante la microscopía electrónica tomográfica. Curiosamente, dichas esferas más pequeñas a veces aparecían unidas a la pared de la vesícula, ubicadas contiguamente a las láminas delgadas, o lamelas, del retículo endoplásmico. La tomografía confirmó que los viriones estaban en el lado visible del retículo endoplásmico, unidos a la membrana y en algunos casos adyacentes a los compartimientos de replicación. No se observó estructura obvia alguna que sugiriese la presencia de viriones nacientes que brotaran en el retículo endoplásmico. En la primera parte de nuestro encuentro de hoy, en el video previo, habíamos dejado una pregunta para pensar. ¿Podrían generarse eventos de inmunofacilitación entre la primoinfección humana por virus Zika y la primoinfección humana por virus dengue? Con los elementos de juicio que hemos ido alcanzando, tal vez ha llegado el momento de aproximarnos a dicha respuesta. Esta imagen contiene dos aspectos de las relaciones antigénicas entre el virus Zika y otros arbovirus antigénicamente relacionados. A la izquierda analizaremos las diferencias aminoácidicas entre algunos de ellos y a la derecha un diagrama de cintas con la representación del virus Zika y del virus dengue 2 a modo de ejemplo ilustrativo. Podemos observar aquí, en la mitad izquierda de la imagen, las relaciones que existen entre los flavivirus basados en el porcentaje de divergencia de la secuencia aminoácidica de la proteína E de las respectivas envolturas. Los virus más cercanos entre sí están mencionados con un mismo color. Podemos observar, tal cual lo describían hace más de medio siglo y sin la ayuda de la biología molecular, que el virus Zika tiene características más semejantes al dengue que al resto de los flavivirus aquí consignados, claro está, con excepción del virus Spondueni, con el que fue confundido en los estudios iniciales de seroneutralización y que, de hecho, comparten el mismo grupo de seroneutralización. Según la Organización Mundial de la Salud, históricamente ambos virus
se han identificado de forma incorrecta y las enfermedades que producen se han diagnosticado erróneamente debido a su reactividad serológica cruzada y a que los cuadros clínicos son similares. Según las primeras publicaciones, un subgrupo de pacientes presentaba manifestaciones clínicas que habrían indicado una enfermedad grave. Los flavivirus presentan reactividad serológica cruzada significativa. Antes de que existiera la secuenciación nucleotídica, para diferenciar las especies de los virus se utilizaban pruebas serológicas como la neutralización, la inhibición de la hemaglutinación, entre otras. Gran parte de los primeros trabajos realizados para diferenciar los flavivirus en diversos serogrupos se confirmó posteriormente mediante análisis filogenético y de secuenciación nucleotídica. Históricamente también se utilizaron las pruebas serológicas para determinar indicios de infección anterior y la distribución geográfica de diversas infecciones. Ambos virus del serogrupo Spondweni presentan reactividad serológica cruzada y producen un síndrome febril inespecífico en humanos, lo cual dificulta el diagnóstico en las regiones donde circulan los dos virus. El virus del Zika se aisló por vez primera en Uganda en 1947. Posiblemente recuerden la cepa Macacus rhesus 766. Y el virus de Spondweni, cepa Chuku, en Nigeria de 1952. Debido a la reactividad cruzada en las pruebas de neutralización, la cepa Chuku del virus de Spondweni se identificó erróneamente como una cepa del virus del Zika. Esta identificación errónea derivó en estudios adicionales en los que se describió esta cepa del virus Spondweni como virus del Zika. Una confusión que permaneció durante muchas décadas. Inclusive, tras aclararse y difundirse ampliamente la identificación errónea de este aislamiento en el año 1964. En consecuencia, los primeros casos publicados provenientes de Nigeria, los estudios relacionados con la infección experimental de un voluntario, los estudios de competencia vectorial en los mosquitos Aedes aegypti y las infecciones experimentales en primates no humanos implicaron en realidad al virus de Spondweni, cepa Chuku, y no al virus del Zika. Esta reactividad cruzada significa que es muy difícil interpretar los resultados de las primeras encuestas serológicas, en las que solo se utilizó una prueba para analizar muestras de sangre de personas o de animales que habitaban en regiones donde circulaban dos virus, Spondweni y Zika. Finalmente, en la mitad derecha de la imagen, se puede observar una representación en diagrama de cintas de las vistas lateral y superior de los respectivos dímeros de proteínas E de los virus Zika y Dengue 2, así como su semejanza espacial. Ello nos permite sospechar la posibilidad de reacciones cruzadas, tal como efectivamente acontece entre las reacciones serológicas observadas entre los virus Zika y Dengue y los anticuerpos respectivos, tema central al que nos referiremos en un momento de nuestro encuentro de hoy. Esta imagen está dividida en dos semicuadros. A la derecha, lo que acontece cuando un virión está completamente neutralizado por anticuerpos e ingresa mediante receptores Fc al interior de una célula de la respuesta inmune. Dado que los anticuerpos cubren la totalidad de la partícula viral, no puede fusionar su envoltura a la membrana endosomal, por lo que tampoco puede ser liberada la ribonucleoproteína al citosol para la replicación del RNA. En consecuencia, no podrá desarrollarse
el fenómeno de inmunofacilitación, que consiste en un incremento en la producción viral al ingresar el virus unido a inmunoglobulina y formando inmunocomplejos a través de la interacción con receptores celulares Fc. A la izquierda acontece todo lo contrario. La neutralización parcial de las partículas deja parte de la envoltura libre. Ante el ingreso a la célula y ya en el interior de los endosomas, al producirse la acidificación de los mismos, se promueve la fusión de la envoltura viral con la del endosoma, con lo cual no solo ha ingresado un virus a la célula, sino que se facilitará la formación de progenie a partir de ella. El fenómeno de inmunofacilitación, ADE, es aquí expuesto en su máxima expresión. En esta imagen se puede resumir los eventuales caminos de la infección por virus Zika en función del estado inmune del paciente. A la izquierda, el primer ejemplo, en ausencia de anticuerpos previos anti-Zika u otros anticuerpos dirigidos hacia flavivirus relacionados, la infección se asocia a una producción de progenie con limitada respuesta de citoquinas. En contraposición, en el ejemplo 2, en el centro de la imagen, la presencia de anticuerpos anti-Zika neutralizantes en cuantía suficiente permite la neutralización viral. Finalmente, en el tercer ejemplo, la infección por virus Zika puede estar influenciada por la presencia previa de anticuerpos antidengue. La formación de complejos inmunes no neutralizantes puede ser reconocida por receptores Fc, lo que se podrá asociar a una producción masiva de citoquinas, tormenta de citoquinas, con producción masiva de progenie del virus Zika. Esta imagen corresponde a una editorial de la prestigiosa revista Cell Host and Microbe, comentando un trabajo de Bardina y colaboradores publicado en Science. En ella se hace referencia no solo a la presencia o ausencia de anticuerpos antidengue presentes en plasma humano, como diversos estudios experimentales habían realizado, sino a la relevancia del título de dichos anticuerpos al producirse la infección por virus Zika. Como vemos en la imagen, se utilizó como grupo control a ratones que recibieron plasma humano no inmune y que fueron infectados con virus Zika. Si bien una alta cuantía de anticuerpos antidengue confirió protección frente al desafío con Zika, con una producción restringida de progenie de este virus, una baja cuantía de anticuerpos antidengue pasivamente administrados promovió la inmunofacilitación con gran producción de virus Zika detectable al analizar la carga viral en sangre y órganos y a la expresión de antígenos virales en los mismos, así como a una significativamente menor sobrevida. Este trabajo alertó sobre la relación entre infecciones por virus Zika y por virus dengue. La infección previa por Zika incrementa los niveles de viremia del virus dengue serotipo 2, así como la liberación de citoquinas proinflamatorias. Si bien en el primate donde se hicieron estos experimentos no se observaron manifestaciones clínicas, hemos compartido en la primera mitad de este encuentro, en el video dirigido a las generalidades de los flavivirus y el tratamiento de algunos de ellos, que la replicación del virus dengue puede ser incrementada por un fenómeno de inmunofacilitación, mediado por anticuerpos no neutralizantes y dirigidos hacia serotipos de dengue diferentes al de la reinfección. Es decir, hasta aquí el efecto de la inmunofacilitación estaba circunscripto a los anticuerpos dirigidos contra un mismo virus. Este estudio amplió el espectro de las complicaciones médicas
y de los estudios de patogénesis. En la así denominada tormenta de citoquinas desempeña un rol central el incremento del interferón alfa, del TNF-alfa, así como el de la interleuquina 6 y la interleuquina 10. Esta imagen sintetiza lo complejo del tema inmunofacilitación inducida por la infección dual Zika-dengue según el modelo experimental estudiado. En el cuadro izquierdo se observa que los ratones con estado preinmune humoral anti-Zika, sea por infección previa con dicho virus o por el pasaje pasivo de anticuerpos anti-Zika, fueron subsiguientemente infectados con virus dengue y se promovió en ellos un aumento de la carga viral del virus dengue y del nivel de citoquinas asociado a muerte de los ratones. Por el contrario, cuando el mismo experimento se realizó en primates, se observó también un aumento de la carga viral del virus dengue y de las citoquinas circulantes, pero no se observó enfermedad en ellos. A su vez, ahora en el cuadro derecho, vemos como ratones con estado preinmune antidengue, que fueron luego infectados con virus Zika, exhibían en algunos de ellos un aumento de la carga viral del virus Zika, pero sin observarse mortalidad en este hospedador experimental. Más aún, este mismo experimento, ahora realizado en primates, no produjo un aumento de la carga viral, ni del nivel de citoquinas, ni tampoco se registró mortalidad. En síntesis, de lo expuesto podemos inferir que la diversidad de flavivirus antigénicamente relacionados constituye no solo un formidable desafío para el diagnóstico serológico de las infecciones que producen, sino también reconocer que recién estamos aprendiendo que el rol de la respuesta inmune generada frente a una prima infección con uno de ellos podrá influir en uno u otro sentido en el curso evolutivo de la subsiguiente infección por flavivirus relacionados, como es el caso de Zika y dengue. Hemos observado que pueden producirse desde eventos de protección cruzada, así como también de inmunofacilitación por la participación de anticuerpos previamente generados por una especie de virus diferente a la de la actual infección. Se trata, como esta figura lo sugiere, de virus que son parecidos entre sí, pero en modo alguno iguales. La respuesta inmune generada entonces por estas dos virosis, Zika y dengue, pero probablemente también por otras, como el virus del Nilo Occidental, constituye una doble espada de doble filo que, dependiendo del hospedador, podrá conducir a eventos beneficiosos o perjudiciales para su salud. Este aspecto de la inmunofacilitación cruzada entre virus diferentes deberá ser tenida especialmente en cuenta al momento de la elaboración de las vacunas en desarrollo y su prueba en poblaciones con diversa endemicidad de infecciones por estos flavivirus. Estos trabajos sí que sorprendieron al mundo. El análisis de epítopes del virus Zika reveló que algunos clones de linfocitos T CD8 positivo para virus dengue tienen una reactividad cruzada para con el virus Zika y que prodigan protección durante el embarazo. Este trabajo extraordinario de un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard, dirigido por Dan Baruch, logró demostrar la eficacia de diversas plataformas inmunógenas para proteger monos rhesus frente al desafío ulterior
con virus Zika salvaje. La emergencia y rápida diseminación del virus Zika había creado una urgente necesidad de obtener una vacuna segura y eficaz. Basado en su experiencia con otros flavivirus, el grupo del Dr. Baruch realizó aproximaciones utilizando ácidos nucleicos, ADNA, mRNA, u otras plataformas vectoriales de expresión de genes virales que pudieran proveer una rápida forma para introducir antígenos virales de cualquier secuencia en la candidata a vacuna para este virus Zika. La decisión entonces fue desarrollar y evaluar la potencial eficacia de las proteínas M y E, así como PRM y E. La expresión de la proteína precursora de membrana junto a la envoltura en estudios in vitro resultó en la producción de partículas subvirales que viajaban a través de la vía secretoria y experimentaban la misma vía de maduración que los viriones infectivos, resultando en un antígeno particulado no infeccioso subviral o VLP. El modo en que la proteína E es presentada después de la transfección ME y si éstas son secretadas desde las células actualmente se desconoce. Los viriones inactivados ZP y V corta en la imagen fueron también desarrollados y exhibieron una excelente inmunogenicidad en ensayos preclínicos. Finalmente, la vacuna a virus atenuado desarrollada previamente para prevenir el dengue puede ser adaptada para el virus Zika, incluyendo virus quiméricos que codifiquen las proteínas estructurales de Zika, ya sea en un esqueleto génico de dengue o del virus atenuado de la vacuna de la fiebre amarilla, o bien mediante la atenuación de Zika por modificaciones genéticas. Todo ello está siendo evaluado y desarrollado. Esta aproximación costo-efectiva, si es exitosa, tiene el potencial de ser combinada con otras vacunas atenuadas para flavivirus actualmente en uso. Se han desarrollado vacunas con efectos protectores ya comprobados en animales, utilizando virus como el Vaccinia o como el de la estomatitis vesicular, con expresión de las proteínas PRM y E, así como también NS1, con inducción de protección en modelos animales. Una importante incorporación en recientes formulaciones fue la adición de esta proteína no estructural como inmunomoduladora de la respuesta, así como disparadora de una respuesta T que confiere protección, al menos parcial, según lo demuestran experimentos realizados en modelos murinos experimentales. Esta adición de la proteína NS1 no podría generar eventos de inmunofacilitación por no estar formando parte de los viriones. A la fecha 2020 hay 2 vacunas que se encuentran realizando la fase 2 de investigación clínica. Son vacunas ADNA codificantes de las proteínas precursoras de membrana y de envoltura con cepas del virus Zika de origen diferente. Esta fue la primera gran cuota de esperanza para esta enfermedad. Una única inyección de anticuerpos monoclonales neutralizantes protege contra la infección por virus Zika y el desarrollo de microcefalia a embriones murinos en desarrollo. En la imagen superior se observa que el efecto era específico del anticuerpo monoclonal neutralizante, ya que la administración de suero normal no ejercía efecto alguno sobre la mortalidad y el desarrollo del grupo control. En el cuadro inferior se observa una clásica curva de Kaplan y Meyer en la que se observa la mortalidad de los animales controles, llegando la sobrevida a 0, al compararse con la del grupo tratado
con los anticuerpos monoclonales anti-Zika. Al cabo de una tremenda carrera contra el tiempo y con el absoluto respaldo de la comunidad científica internacional, la Organización Mundial de la Salud declaró el 24 de noviembre de 2016 el fin de la emergencia de interés internacional en salud pública causada por la pandemia por virus Zika. Como síntesis de esta parte del encuentro de hoy, podríamos concluir mencionando que la fiebre por Zika es una virosis emergente causada por un único serotipo y dos linajes genéticos, africano, a su vez subdividido en dos, y asiático. Existen tres hipótesis patogénicas: una nueva cepa, una nueva población o la respuesta inmune con un nuevo bagaje genético, microbioma. En adultos, aproximadamente el 80% exhibe infecciones subclínicas y alrededor de un 20% de las infecciones tienen un curso leve a moderado, infrecuentemente asociado a un compromiso neurológico. De hecho, se observa en menos del 1% de los casos la presencia del síndrome de Guillain-Barré. Se puede observar también orquitis, epididimitis y prostatitis asociadas a hematospermia y oligospermia, cuya incidencia se desconoce. El virus se puede transmitir por picadura de mosquitos hembra de Aedes aegypti, así como por vía sexual, por sangre o vertical, madre-hijo. Al igual que para otros flavivirus, la proteína NS1 desempeña un rol central en la patogénesis. El virus infecta, entre muchas otras, diversas estirpes celulares de la placenta, incluyendo las células de Hofbauer y del citotrofoblasto, así como las del sistema nervioso central del producto de la concepción. Se observa microcefalia y defectos del desarrollo en la infección congénita viral que induce apoptosis neuronal y la liberación de citoquinas tales como VEGF y LIF desde células de la cresta neural que afectan la neurogénesis en un modo parácrino. Las respectivas respuestas inmunes producidas por las infecciones por los virus dengue y Zika generan eventos de inmunofacilitación recíproca con diversa repercusión según el hospedador experimental estudiado. Para concluir con esta apretada síntesis, mencionaremos que los linfocitos TCD8 antidengue protegen mediante reacción cruzada ante la infección por virus Zika aún durante el embarazo. Los anticuerpos monoclonales inhiben la infectividad en el encéfalo y la placenta cuando están dirigidos contra la envoltura del virus. Y finalmente, se desarrollaron inmunógenos vacunales que protegen primates frente al desafío con virus Zika y que ya se encuentran en la fase 2 de ensayo clínico humano.